Hola, bienvenidos al episodio 32 del podcast Energía y Realidades Paralelas. Ya los había dejado descansar un ratito, pero bueno, ya me tienen aquí de vuelta. Entre cuestiones personales y también dejar un poco de espacio, dejé este tiempo. Y bueno, voy a entrar ahorita al tema más de realidades paralelas en términos de cómo vas, cuando vas manifestando. Muchas veces estamos muy, como se los diré, muy con la expectativa de que las cosas sucedan de una cierta forma. Sin embargo, pues bueno, es muy errado tomar esa actitud. Entonces, bueno, un poquito yéndonos sobre el proceso que normalmente tiene la manifestación de la realidad a través de estos universos paralelos, es que, bueno, primero eliges algo que quieres manifestar. Bueno, lo más importante es que esté alineado con tu deseo auténtico. Después, bueno, haces simplemente la manifestación, digo, la visualización o la meditación y dejas que el universo se encargue de crear las sincronicidades y las oportunidades que tú vas a ir tomando cuando se te presenten. Ahí el proceso puede ser que empieces a ver ciertos indicios, más no todavía las oportunidades. Eso te puede decir que vas en buen camino. Sin embargo, hay veces que de plano no logras o no logras ver la oportunidad o de plano no llega la oportunidad. Y bueno, pues ya como que pasa, no sé, si pasa más de un mes ya puedes estar seguro que por ahí ya no va a materializarse algo, ¿no? Y luego, ¿por qué luego dejas de ver esas señales? Y bueno, pues ya que dejaste de ver las señales, ya como que bajó, porque también a la vez baja tu ánimo, ¿no? Y entonces, bueno, puedes concluir que pues eso ya, como que paró, ¿no? Cuando llega a suceder eso es porque tenemos un bloqueo que es bastante grande, que es bastante fuerte, que lo tenemos muy arraigado y por lo tanto, pues eso es lo que hace que empiece a decaer, ¿no? La energía de esa manifestación. Y evidentemente, si tú lo estás pensando y no eres consciente de ello y lo estás sintiendo, algún aspecto que crees que va en contra de esa realidad que quieres experimentar, pues bueno, pues es eh, como ir, no sé, tomando vuelo para lograr un objetivo y de repente pues, te paras, ¿no? Y ya no avanzas más. Entonces, son de las cosas muy importantes que por eso insisto mucho en que debemos de tener una autoobservación constante de tus emociones y de tus pensamientos. Y cuando estás creando una nueva realidad, pues bueno, más debes de estar observando más cómo está tu emoción respecto a esa creación. ¿Te sientes igual de animado? ¿Te sientes optimista? ¿O sientes que no es factible que no se dé? ¿O simplemente crees que va a ser muy complicado, etcétera, ¿no? Yo, tras la experiencia que he tenido, y es lo que ahora me he empezado a dar cuenta, es que mucha de la gente te, a lo que va es que se va muy directamente en la parte más eh, extrema, por llamarla así, en cuanto al dinero, ¿no? Y no se van en una cuestión de una cierta cantidad, ¿no? Sino que se van al extremo de que se visualizan o se ven millonarios, ¿no? Entonces, eh, pues en ese sentido, como en otros podcasts les he dicho, la gente se va de acuerdo a la conciencia social y de acuerdo a lo que los medios te venden. Incluso muchos de los coaches te venden de esa manera.
Y bueno, como en otro, no con el afán de desanimar a nadie, pero tampoco de generar unas expectativas extraordinarias, porque una de las cosas que una persona dice que cuando dice que yo quiero ser millonario, si nos vamos a una realidad muy aterrizada, este, primero tendrías que pensar qué implicaciones, o sea, primero qué es lo que hay en ti, de qué manera puedes llegar a ser millonario, ¿sí? Y no dudo que haya una realidad que pueda hacer que tú tengas esa experiencia. Sin embargo, en esa realidad, vamos a pensar que tú eres un microempresario y quizá a través de ser un empresario es como alcanzas, ¿no? Volverte millonario. Pero no te has puesto a pensar lo que implica. Yo me acuerdo que hace mucho, cuando manifesté la parte de lo de Pilgrims y lo de varios proyectos así que fueron haciendo crecer mucho. Me acuerdo que mi ex me decía, bueno, ella quería siempre así, mucho, 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 ¿no? ¿no? Y en ese entonces ella manejaba la administración y yo observaba que muchas veces ella se quejaba o le pesaba a veces pagar cuentas altas. Y entonces cuando a mí me decía que generara más, que creciera más, que sea, pues yo le cuestionaba, ¿estás dispuesta a pagar facturas de, no de 5,000, 10,000, 50,000, 100,000, de, no sé, 500,000 pesos? O sea, ¿no tienes tema con eso? Porque hay gente que no se pone a analizarse y se da cuenta que, pues no, es demasiado para ellos, ¿no? De acuerdo a su estado actual. Y así como eso, tienes que ponerte a pensar, bueno, tendrías que tener un montón de gente, ¿no? Estás dispuesto a tener muchísimos empleados y todo lo que eso implica, porque ya hoy por hoy no lo puedes hacer de una manera por debajo del agua y eso ya es imposible, ¿no? Estás dispuesto a pagar una cantidad mucho mayor de lo que hoy por hoy pagas de impuestos. Estás dispuesto a pagar, o sea, porque todo implica ese crecimiento. Este, se vuelve todo mucho más complejo y parte de ello es, ¿estás dispuesto a delegar? Y mucha gente podrá decir, no, porque me van a robar, o que no se da cuenta de las creencias o los paradigmas que tiene. Aquel que dice, sí, yo quiero experimentar eso, entonces es auténtico y va a llegar ahí. Pero aquel que le pone peros, ¿no? Ahora, muchos nada más lo dicen sin pensar lo que implica. Pensemos en otra opción. Otra opción puede ser que una chava quiere ser millonaria y conseguirse un esposo millonario. Ok, ¿has visto cómo es el perfil de una persona que es así millonaria? ¿Te has dado cuenta la forma de su actuar? ¿Te has dado cuenta eh, cómo o sea, la relación que podrías tener con esa persona, que es muy diferente a tu personalidad y que es muy difícil que hagan match, ¿no? Quizá si digas, bueno, sí, sí me interesa y sí podría, bueno, pero tendrías que estar dispuesto a muchas cosas. Otros puede ser muy fácil decir, ganarme la lotería. Pues sí, también lo puedes hacer. Sin embargo, eso te va a implicar un trabajo arduo interior para poder manifestar eso. Y sobre todo, lo más importante es que debes de haber hecho un trabajo interior en donde tú pongas en una perspectiva diferente a como lo tienes hoy el dinero. Que en cierta forma, si no tienes suficiente dinero hoy por hoy, es porque hay un cierto paradigma respecto a ese dinero, ¿no? Quizá
No sé, yo he platicado muchas creencias falsas que puedes tener respecto al dinero y quizá tienes alguna que por ello no tienes ese flujo, ¿no? O quizá no te sientes con la suficiente confianza o seguridad para llegar a ese nivel. Entonces, antes de llegar ahí, necesitas haberte preparado para muchas otras cosas. Cuando te llega algo así de grande, es porque puedes manejarlo, eres capaz de manejarlo. O bien porque también hay implícito un aprendizaje que te va a dar muchísimo más a nivel del alma. Y por aquí les voy a dar el ejemplo, mi propio ejemplo, porque como ustedes saben, yo siempre hablo de mi mayormente de mi propio ejemplo y de la gente que les ayudo a trabajar en esta parte y los resultados que tienen. En mi caso, con el caso de Pilgrims, todo fue súper bien y empecé el proyecto muy bien. Uno de los factores que yo nunca contemplé, nunca vi y nunca pensé que iba a suceder es que alrededor de ese proyecto, uno es que había, en la parte administrativa, había mucha negatividad, porque había miedo. Entonces, y también había falta de experiencia. Entonces, en esa parte se fue generando energía negativa. Y por otro lado, bueno, yo tenía que lidiar con esa situación y estar resolviendo constantemente esa situación porque había esa negatividad. Obviamente, como hay esa negatividad, pues no fluyen las cosas como debe de ser. La otra cuestión que había era, no me puse a ver el nivel de dificultad. Bueno, yo, por ejemplo, una de las cosas que siempre me ha costado trabajo es delegar. Y por lo tanto, en este proyecto, lo que no hice fue delegar lo suficiente. Entonces, por lo tanto, lo que me sucedió es que yo me estaba haciendo cargo, pues en ese entonces tenía que estar yendo a supervisar a 3 destinos diferentes en el interior de la República, ¿no? Y era, pues, desgastante. Y aparte, bueno, pues, más aparte, llevar toda la operación, la producción, coordinar, o sea, me eché demasiadas cosas encima. No que no estuviera preparado, porque cuando te llegas que sí estás preparado, pero también a la vez hay un aprendizaje que llevar. Y en mi caso, pues el aprendizaje fue darme cuenta que al yo lidiar con eso, obviamente mi nivel de energía bajó, empecé a ver las cosas negativas, me estresaba con mucha facilidad, me molestaba con mucha facilidad, tenía como mucho conflicto. Había un tema un poco difícil porque por un lado, por ejemplo, Mercadotecnia te presionaba para que sacaras la mayor cantidad de producción al día, pero logística no te quería dar las cajas, que eran la materia prima, por llamarla así, para trabajarlas, porque ellos reportaban sus números, reportaban de otra forma, ¿no? Y luego, bueno, pues lidiar también con compras, que era quien te pagaba, o el área que se encargaba de que se procesara tu pago. Entonces era todo un show, era muy complicado. Y no tenía alguien que me hiciera segunda. Ese fue mi error. Y entonces el proceso, gracias a ese error, digo, obviamente eso me sirvió para yo mismo conocerme. Y gracias a ese error me di cuenta obviamente de eso y terminé diciendo, ya no puedo más. Después de un año ya estoy sumamente desgastado, cansado, harto. Y podría decir que más o menos como el 80% del proyecto lo terminé. Y el mismo deseo de sentirme así, ya estoy harto, estoy desbordado, ya no puedo, porque aparte no era el único proyecto, todavía yo tenía muchos otros clientes, porque fue así como un boom, porque no solamente fue este cliente, fueron muchos otros que de repente llegaron y crecí y demás. Lo pongo por el proceso tan marcado que tuve, ¿no? De cosas que nunca esperé que fueran a suceder de esa forma y se dieron. Podrías
llamarlas, que caían dentro de lo milagroso. Y entonces simplemente estaba desbordado y entonces después me di cuenta que ese mismo deseo de ya terminar, por ahí yo contraté gente para que en Tepeji, para que ellos hicieran la rotulación ahí. Y ellos, bueno, en cierta forma me saltaron y fueron con los de compras y le terminaron vendiendo también directamente a Pilgrims. Y bueno, pues yo, gracias a eso, realmente hice nada más el 80% del proyecto en vez del 100%. Pero bueno, al final sí resultó que crecí lo más que nunca antes había podido. Ese año fue realmente económicamente muy, muy bueno y los que siguieron también, sí, porque todavía estuve en muy buen nivel varios años. Ya no con ese proyecto, pero seguí yo siendo proveedor de Pilgrims para otras cosas. Y al final, pues te das cuenta que, bueno, si estás abierto a aprender, te das cuenta de dónde están tus errores y empiezas a manejarlo de una manera diferente. Eh, y empiezas a ser más específico el cómo quieres manifestar. Esa es otra de las cosas que van cambiando. Empiezas a tener más claridad de lo que quieres y de lo que no quieres, y entonces empiezas a ser más claro. Ya muchos otros proyectos que vinieron después que manifesté también fueron más claros, ya no me pasó eso, este, tuvieron una conclusión muy, muy bien, o sea, los hice al 100 y demás. Entonces, bueno, finalmente es una cuestión que es importante darte cuenta y pensar un poco hacia dónde te puede llevar y quizá estés yendo a un lugar que no estás muy convencido. Ahora, otra de las circunstancias que debes de tener en cuenta, a mí me ha costado trabajo y sé que a la mayoría de las personas nos puede costar trabajo porque tenemos mucho apego. Tenemos apego a, obvio, las cosas materiales, a la familia, a nuestra identidad quizá, a lo que hemos construido con muchos años. Claro que generas apego. Y cuando decides crear una nueva realidad, en donde vamos a pensar que dices, bueno, yo quiero experimentar, no sé, mi mayor y mejor potencial económico, ¿no? Y resulta que de repente empieza a caerse aquello a lo que tú hoy por hoy te dedicas. Vamos a pensar que dices, o sea, dices, bueno, yo quiero hacer eso y tienes un trabajo y resulta que en menos de un mes algo pasa y chin, te corren. Lo primero que vas a pensar es que algo malo pasó. Quizá puedes culpar a la técnica, quizá puedes culpar otras circunstancias, quizá puedes pensar de mil maneras, ¿no? En- pero siempre con una carga energética negativa. Y desgraciadamente cuando tú tomas ese enfoque de que es negativo, en esa dirección empiezas a caminar ahora. Y entonces en vez de moverte a la realidad alterna donde vas a experimentar tu mayor potencial, empiezas a irte a una realidad paralela donde tienes la mayor carencia con la que vives, porque tú buscaste tu mayor potencial económico, pero al verlo de una manera negativa y sentirte inseguro y sentirte con miedo y sentirte y a lo mejor te pones a buscar trabajo y no consigues y eso aumenta y ahora tu miedo está en la carencia o más bien tu enfoque y lo que tienes en abundancia es en carencia, no en abundancia en ideas y en oportunidades y en demás, ¿no? Como tenemos una visión muy corta, puede que lo tomemos mal y entonces, chin, todo va para abajo. Y como metiste tu energía en ese enfoque negativo, pues te vas como, ¿cómo se llama? Una bola de nieve que va creciendo y no la va a parar nadie, ¿no? La única forma de pararla es, por eso insisto mucho, la meditación para la atracción o
el moverte a esas realidades paralelas, lo haces una vez y después todo es autoobservación y mantener tu nivel de energía. Si tú mantuvieras tu nivel de energía, mantuvieras esa paz interior, no quiere decir que tu mente va a ser imposible que no se conflictúe, porque está acostumbrada a que las cosas tienen que ser de cierta forma. Y cuando eso no es así, para ella es una amenaza. Pero tú la puedes controlar y la puedes relajar y puedes empezar a dejar que te vayas en la dirección correcta. Y otro ejemplo que les voy a dar en mi caso fue, obviamente, el tener un crecimiento personal. eh, lo que hice es, una de las cosas más marcadas que hice en mi vida es dirigirme o ponerme atención o mi dirección en la paz. Creo que ya les platiqué en algún momento que tuve una experiencia suprema de lo que realmente es la paz. Y entonces yo dije, bueno, no sé si esa experiencia la vuelvo a vivir, pero lo que sí quiero es vivir en paz. Y empecé a trabajar mucho en mí y fue todo un proceso porque para ir obteniendo paz necesitas ir quitando de tu vida lo que te resta paz. Y empecé a quitar malas respuestas, actitudes, compromisos, ideas y un montón de cosas, obviamente todo de mí. Pero de repente llegué a un momento, a un punto en el que me di cuenta que todavía había una parte que no podía cambiar. O sea, que estaba fuera de mi control, no podía cambiarlo. Y era la relación de pareja que tenía. Por más que yo buscara estar en paz, la otra persona no tenía realmente el interés de estar así. Hice muchos intentos de que así fuera, pero realmente nada más era sí, 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 pero la realidad es que no fue, ¿no? Y no juzgo el hecho de que no es que no haya querido. Yo creo que al final todavía no es una decisión que haya tomado y ni es su momento. Todavía le falta experimentar mucho otras cosas para después llegar a eso. Sin embargo, en mi caso no era así. Y entonces pareciera que en vez de pareciera, ¿no? De moverme a una realidad alterna o no, paralela, que experimentara paz, al principio hubo caos. Sin embargo, pues resultó en una separación en donde ya no había una, ¿cómo se dice?, congruencia en vibración o similitud y bueno, había cada vez era entenderse menos y bueno, finalmente pareciera que al principio que esa realidad era como que estuviera llegándome algo malo, ¿no? Y me tardé por el apego, tenía mucho apego, no solamente a la pareja, sino tenía mucho apego a mi concepto de la familia, la seguridad y todo eso. Entonces, finalmente tuve que cambiar esas perspectivas y empezarlas a ver diferentes. Esa separación debe haber sucedido muchísimo antes de lo que realmente sucedió, pero esos apegos que tenía y esos miedos que tenía no me dejaban ver con claridad. Finalmente, terminó y pasó algo mm, ¿cómo le llamaré? Tan raro quizá, para cualquiera podría ser raro, pero cuando ya había yo tomado la decisión y cuando buscaba mi mente llevarme de regreso como el miedo y no, quédate aquí, no, aquí es como seguro, etcétera, todo mi ser sabía que era lo mejor, no solo para mí, sino para todos, tanto incluso para ella como para mis hijas. No sabía cómo ni cómo se iba a desarrollar, pero sabía que eso iba a llevar a una mejor oportunidad para todos,
de aprendizaje, que todos íbamos a aprender de una manera así exponencial en un muy corto tiempo, ¿no? Que eso iba a servir para el aprendizaje de todos. Eso obviamente me dio muchísima paz, muchísima tranquilidad para continuar la decisión, seguirla y pues ya, finalmente, hoy por hoy veo que así es. Esos miedos que tenía pues eran injustificados, ¿no? Y a pesar de que hay dificultades en algunos momentos, porque todavía pasa eso, ¿no? Hace poco generé esa meditación de buscar mi mayor potencial en este aspecto, ¿no? En lo que es las terapias, el coaching, etcétera, etcétera, y va caminando muy bien. Sin embargo, también tengo que cerrar los ciclos por otro lado, que son apegos, porque gracias a los apegos me ha costado bastante y he estado con ciertas dificultades. Pero yendo hacia atrás me di cuenta que tuve la oportunidad de hacerlo de una manera muy suave, muy tranquila. O sea, estaban las condiciones perfectas, pero ese apego y ese miedo no me permitió tomar la decisión en el momento adecuado. Y hoy, entre comillas, es un poco más difícil. Eh, Quizá para algunos lo que vivo les quita el sueño, les daría insomnio y estarían mega preocupados. Y yo, de verdad que a veces me sorprende el cómo no sucede eso en mí. Y bueno, simplemente está la confianza y la certeza de que eso se va a resolver pronto ya, no pasa nada. Nada más es un proceso que hay que ir viviendo y cerrando ciclos y estar observando y ir alimentando esta nueva realidad con más energía y realmente, sobre todo el hecho de sentirme mucho mejor en todos los aspectos, me doy cuenta, ese es un buen punto de referencia que deben de tomar. Cuando algo sí van en el camino correcto, esa pasión los alimenta, les da más energía y a la vez te sientes mucho mejor, te levantas mucho mejor y finalmente lo que te pasa es que ya no te levantes cansado, aunque te duermas un poco tarde, ¿no? Yo, por ejemplo, me voy todos los días a hacer ejercicio y unos meses atrás, antes de tomar las decisiones que hoy he estado tomando, me levantaba con dificultad, me dormía temprano, me cuidaba, no me sentía con la misma energía y hoy cambió así muy radicalmente. Entonces es importante, esa es también una buena referencia para darte en cuenta. Entonces, concluyendo con este podcast, acuérdense que no existe lo malo ni lo bueno. Simplemente son escenarios, experiencias de una u otra forma. Nosotros elegimos que sea más complicada o menos complicada, más dolorosa o menos dolorosa, más fluida o no o menos fluida, y eso depende de nosotros. Si fluimos nosotros, fluye todo. Si nos resistimos, obviamente no fluyen las cosas. Acuérdense que el mundo es nuestro espejo. El mundo que experimentamos, nos estamos experimentando a nosotros mismos a través de ese mundo. Entonces, antes de ver como algo externo que te afecta, vete a ti, qué es lo que estás frenando, qué es lo que estás haciendo para que eso no fluya de la manera que tú quisieras o de la manera que a lo mejor tendría más sentido y quítate los apegos. Eh, Y cuando te quitas todo eso, empiezan a fluir las ideas, empiezas a tener más creatividad y se abren las oportunidades, te das cuenta de una a otra, etcétera. Entonces, esa sería mi mayor recomendación. No se vayan con la etiqueta de que si pierdo el trabajo es malo, ¿no? O si se me cae este proyecto es malo, o si eh, tengo que terminar con mi pareja, pero ya tenías eso pensado desde hace mucho tiempo y simplemente lo has estado postergando, pues también no es que sea malo. Acuérdate que lo que tú estés generando y creando va a ser para ti. Entonces, pues eres el creador de tu realidad.
Entonces, les dejo con esta reflexión y nos vemos en la siguiente. Que tengan excelente tarde. Bye.